Jorge, actualmente el estrés suena mucho. Todo el mundo anda estresado, las personas andan acaloradas. ¿Por qué está pasando esto? Ha pasado desde el Big Bang. El Big Ah, Bang, el Big Bang estresó. es un gran estrés, sí. Imagínate toda esa explosión, sí. Claro. Los electrones se estresan, los protones, los neutrones, en las reacciones químicas hay estrés, se libera calor, hay fricción, hay estrés en el Sol, hay tormentas magnéticas, hay tormentas solares. Digamos, O sea, definamos el estrés de una manera muy somos simple, estrés. tensión, no, Tensión. no, tampoco, no, tensión. Tensión, digamos que hay tensión, ¿sí? Ahí donde hay tensión hay estrés, Claro, pero esa tensión puede ser buena o puede ser pésima, ¿sí? claro. Digamos que el estrés es la condición de la evolución. Sin estrés no habría cambio. Sin estrés no podríamos evolucionar. A veces levantarte temprano por la mañana es un poquito estresante, pero tiene dividendos positivos, ¿sí? Claro. De la misma manera, estudiar es un poquito estresante y no solo estudiar, sino mantener esa tensión durante unos 10, 12 años permanentes de estudio. Sin embargo, la consecuencia es un proceso de cambio. En la vida permanentemente hay un estrés, es que muchas células están muriendo afortunadamente porque si no, no habría reemplazo celular. Quiere decir que en todos los niveles el estrés es la condición de la vida. Quiere decir también que hay un buen estrés, eustrés, el buen estrés, y estreino, el estrés que es negativo o que puede llegar a ser destructivo. Es ya una cuestión bien importante, es el grado de estrés y cómo vivimos el estrés. Es tal vez la respuesta más importante, porque cuando no vivimos adecuadamente el estrés o tenemos niveles de estrés altísimos, entonces empezamos a afectar nuestra salud, nuestro equilibrio, no solo biológico, sino el equilibrio relacional, social, familiar. Todo ese equilibrio empieza a alterarse. He leído que hay un estrés que viene del pasado, que es como el estrés de huida, de preservación de la vida, de mantenerme vivo, pues en el pasado porque un animal me iba a atacar, llamémoslo un león. Ese estrés era momentáneo mientras me escapaba del león. Actualmente las personas pueden vivir estresadas porque su labor lo exige. Hay una diferencia entre que sea un estrés corto y un estrés mantenido. El mantenido actualmente suena mucho más. Ahí nos estamos afectando nosotros mismos, nos debemos alejar de ese tipo de estrés o es beneficioso. No, no nos podemos alejar, en él vivimos, vivimos en un mundo que es estresante por naturaleza, pues la culpa no es del mundo, es cómo lo administro, cómo lo puedo yo vivir, porque frente a los mismos niveles de estrés, algunas personas pueden sucumbir y otras todo lo contrario se pueden fortalecer. Un estrés, por ejemplo, el de la pérdida de un ser querido, para algunos significa un derrumbe, un duelo permanente, se va la vida por ese abismo. Para otros significa una vivencia que es dura, pero que en última instancia templa o fortalece. Digamos que tú eres una guitarra y a ti te están templando, ¿sí? Digamos que hay un músico que está templando la guitarra, llamemos a ese músico el alma que está templando las cuerdas de tu instrumento. Claro, hay un nivel de tensión preciso, pero es tensión y es Claro. estrés, para que tú des la nota correcta. Si no hubiera esa tensión, las cuerdas estarían flojas y no podrías dar tu nota. Pero si hay un exceso de tensión, pues las cuerdas se revientan y Claro. tampoco puede dar su nota. Entonces es el grado de estrés, cómo vivimos el estrés. Y eso depende en buena parte de nosotros. Es decir, cómo lo gestionamos, porque somos gestores del estrés. Así que el estrés, que puede ser terriblemente destructivo, puede ser enormemente constructivo también. Hay algunos puntos, Jorge, que nos diferencien el estrés negativo del positivo, cuando nos estamos templando para dar la nota y ya cuando estamos a punto de rompernos. Claro que sí. Hay físicamente Claro que algunos. sí, siempre el estrés te lleva a aprender una nueva lección, te lleva a pulirte, te lleva a tallarte, digámoslo así, para revelar tu belleza interior, te lleva a cultivarte. Hay estrés cuando tienes que remover tu tierra para sembrar lo mejor de tus semillas y de tus propósitos. Entonces, sin estrés no te podrías realizar. Pero también el estrés es negativo cuando ya dejas de aprender y ya no solo tienes dolor, sino que empiezas en
el mundo del sufrimiento, en el mundo de la víctima, en el mundo del ataque o la huida. Es decir, cuando tú ya respondes al estrés con esa estrategia primitiva de supervivencia que viene del pasado y es el ejemplo que tú pones, me va a comer el tigre, entonces yo estoy sometido a un gran estrés que es de supervivencia, porque ataco o huyo o no puedo sobrevivir. El problema es que ahora no nos va a comer el tigre, pero el tigre está en el semáforo y es el de atrás que nos pita y es el de adelante que no arranca y está en el mundo de la competitividad y es lo que tú llamabas muy bien, ese estrés permanente de bajo umbral en que nos estamos cocinando a fuego lento porque estamos preparados para afrontar bien un estrés agudo de corta duración. Pero cuando el estrés se mantiene en el tiempo, va a sobrecargar todos los mecanismos de respuesta biológica y se va a expresar a múltiples niveles. Digamos que tú eres como un ecosistema, ¿sí? Y ese ecosistema tiene muchos recursos para adaptarse a los cambios externos. Pero si en ese ecosistema hay un incendio permanente, entonces cada verano va a arreciar el incendio, va a arreciar las llamas, se va a deteriorar la ecología, se va a deteriorar el agua, las semillas, todo eso. Digamos que tu sistema inmune es parte de ese sistema ecológico interno. También tu capacidad de aprender, es decir, tu sistema de aprendizaje, porque tenemos sistema de aprendizaje, también tus sistemas biológicos, tu equilibrio biológico, tu fisiología se va a afectar por el estrés. Y hay un estrés que es tal vez el peor de todos, no es el que viene del medio ambiente externo, sino el medio ambiente interno. El problema no es el fuego enemigo, el problema es el fuego amigo. Y el fuego amigo es cuando tú no te pones de acuerdo contigo mismo, cuando tú no entras en resonancia contigo mismo, cuando tus ritmos se desequilibran, mejor dicho, cuando alguien en ti quiere bailar vals y hay otro que quiere bailar rock o cha-cha-cha y hay otro que no quiere bailar y entonces eso se vuelve una burundanga Claro, adentro y hay una no hay unidad. enorme lucha interior. Y el asunto es que dentro de este ecosistema que es cada uno de nosotros, nosotros tenemos múltiples instrumentos y esos instrumentos se tienen que poner de acuerdo en cuanto a los tiempos, en cuanto a las notas, para poder desarrollar la sinfonía de la vida. La vida es como una sinfonía. Pero si no hay un director de orquesta, si no hay quien los ponga de acuerdo, si no hay una unificación dentro de todas esas diferencias, vivimos en medio de un gran ruido y una gran fricción interior. Entonces hay una parte tuya que ataca a otra parte, hay opuestos dentro de ti que viven en una gran tensión, ¿sí? El ser se pelea con el debería ser, el inconsciente con el consciente, el masculino con el femenino, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Lo que traes del pasado entra en contradicción con lo que pretendes del futuro y entonces pierdes tu presente, pierdes el control, no en el sentido de reprimirte o controlarte, sino en el sentido de armonizar todas esas tendencias en tu vida. Tocaste un tema muy importante para mí personalmente, Jorge, y era que cuando estuve en un trabajo eh, tratando de cumplir un deberías, había algo que yo no sabía cómo explicar y tú hablaste de fuego. Yo sí sentía cuando estaba desempeñando esa labor que mi cuerpo se calentaba mucho. Yo sentía básicamente que estaba en llamas. A veces me iba para el baño a pasar 20 minutos sentado sintiendo eso. Luego me di cuenta que algunas personas habían escrito sobre él y se llamaba Burning Soul, como el alma quemándose o el alma prendida. Pero uno no es consciente de eso, Jorge. ¿Qué decía yo? Es que esto es lo que hay que hacer. Es que esto es lo que la sociedad me pide. Esto es lo... Debo estar en este trabajo, debo facturar, debo obtener dinero, debo desempeñar mi papel como publicista. Y uno no es consciente de eso, Jorge. Obviamente en algún momento tiré la toalla, pero ¿cómo puede una persona ser consciente de eso? ¿Cómo podemos describir el burning soul o el fuego interno que te quema, pero que te hace daño, no que es positivo?
A ver, eso es echarle, uno de todas maneras tiene fuego, fuego adentro, la vida es fuego, uno está ardiendo. Cuando uno respira está en combustión, se está consumiendo también, si el Claro. oxígeno es, digamos, un combustible. Pero si uno le echa mucha leña al incendio, entonces ese fuego ya no va a ser el fuego de la vida, sino un fuego que empieza a destruir, ¿sí? Y que nos genera un gran estrés. Eso por un lado, o sea, un exceso de estrés, un exceso de demanda cuando no estamos preparados para ello, un exceso de trabajo. Todos los excesos generan un gran estrés, pero en ocasiones tenemos un estrés mayor aunque no haya excesos afuera, porque depende de cómo vivimos aquello que se está dando afuera. Y lo podemos vivir desde la resistencia, y la resistencia recalienta. Cuando yo me resisto a algo porque no va en la dirección de mi vida, porque no resuena conmigo, aunque sea el debería ser de todos los otros, porque se sale de los principios de mi ser, porque se sale de mis talentos, de mi tendencia natural, entonces me recaliento. Se llama el fuego por resistencia, que es el fuego más primitivo. Yo digo, una resistencia es algo que sirve para que cuando pase la electricidad se recalienta. Y en nuestro medio la resistencia sirve para cocinar o sirve para asar arepas o para hacer pan, lo que sea, ¿sí? Pero de ninguna manera la resistencia sirve para que un ser humano se pueda realizar. Así que no te resistas a ti, no te resistas al cambio. Cuando empiezas a resistirte y a enfermarte, la vida te está diciendo que vas por la dirección incorrecta, que estás nadando contra la corriente, que a pesar de que eso es lo que haga todo el mundo y lo que se espere de ti, eso no es lo que tu ser vino a realizar. Es muy dual lo que dices, Jorge, porque llegué a tener una compañera de trabajo o varios compañeros que me decían, ve, yo trabajando pues en esta compañía, una vez trabajamos hasta tarde y sacando ese proyecto me estresé mucho y se me paralizó el lado derecho del cuerpo. Y esa persona me estaba contando esa historia como si fuera algo chistoso y me lo estaba contando vinculada a una a la misma empresa. ¿Qué está pasando ahí, Jorge? ¿Por qué no reconocemos eso? Veo que es difícil. Entiendo que el miedo trae un estrés, confrontar nuestros miedos, enfrentarlos trae un estrés, pero es muy diferente ese tipo de sensación a el ya, pues me voy a quemar, este fuego no tiene control, esto me va a consumir. No solo te quemas, sino que existe un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo, así se llama, o el síndrome o la enfermedad del corazón roto. Y a la gente se le rompe el corazón, literalmente. Es decir, que es una enfermedad que desde el punto de vista de la cardiología es muy parecida al infarto. Genera algunos de los signos y también de las analíticas que da un infarto, pero no es un infarto, se comporta como un infarto. Puede ser reversible con el tratamiento adecuado, pero es el síndrome del corazón roto, cuando está sometido a un gran estrés, a una gran sobrecarga, especialmente desde el punto de vista emocional, donde está la fuente de estrés mayor, especialmente desde el punto de vista afectivo. Una ruptura afectiva te puede literalmente romper el corazón. ¿Y eso cómo se da? No es porque la ruptura literalmente actúe en forma directa sobre el corazón, sino que actúa sobre ciertos núcleos del cerebro que están en relación con el corazón. Y actúa sobre una vertiente del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso simpático. El simpático genera vasoconstricción, hace que se produzca mucha noradrenalina, sobrecarga todos los sistemas biológicos. Eso es lo que nos lleva a la respuesta de ataque-huida, lo que nos da esa fuerza enorme. Pero si esto se mantiene en el tiempo, entonces va a sobrecargar el corazón, va a producir un daño en el ventrículo izquierdo, en la dinámica de contracción del ventrículo izquierdo, e inclusive se puede ver desde el punto de vista de la magnetocardiografía, se puede ver, o desde el punto de vista de la resonancia nuclear magnética, se puede ver la imagen física que corresponde a ese daño en el corazón. Así que literalmente es cierto que cuando estamos sometidos a un grado
mayor de estrés, cuando estamos en reacción de ataque-huida, aunque estemos trabajando, hay vasoconstricción y si hay vasoconstricción se puede elevar la presión arterial. Si eso se mantiene durante mucho tiempo, puede haber inflamación de los vasos sanguíneos, puede haber angioesclerosis o aterosclerosis. También puede haber alteraciones como esta chica en la irrigación, que son transitorias, pero en la irrigación a nivel del sistema nervioso central, si se hace una paresia, así se llama, de un lado del cuerpo, es porque tuvo un déficit de irrigación en el lado contrario del cerebro. Wow. Pues Jorge, en realidad yo veo que actualmente las personas sí están sufriendo de mucho estrés y más por este tema que se está moviendo hoy en día y es el COVID. ¿Cómo podrían esas personas ser conscientes de que el estrés les está jugando en contra antes de que se presente la enfermedad? Normalmente cuando se presenta la enfermedad ya ha corrido mucha agua bajo los Ok, puentes. Entonces uno puede tener insomnio, puede tener síndrome de fatiga, puede tener taquicardia, puede tener irritabilidad, hipersensibilidad, mal genio, puede tener alteraciones del apetito compensatorias, ya fuera un déficit, también puede ser un exceso de apetito, puede tener cambios metabólicos. Es decir, que hay muchas cosas que te están diciendo desde el cuerpo que vas en la dirección incorrecta, que estás sometido a niveles mayores de estrés. Pero claro, no nos podemos escapar de la pandemia. ¿Sí? La pandemia es un estrés mayor para toda la sociedad, para toda la humanidad. El problema no es la pandemia, ¿sí? Porque eso es una realidad, eso es un hecho, es cómo lo vivimos. Y cómo lo vivimos, en primer lugar, aceptar nuestra vulnerabilidad. Como seres humanos nos puede pasar, somos vulnerables, ¿sí? claro. En primer lugar. En segundo lugar, saber que esto va a pasar, todo pasa, ¿sí? Estaremos bien, como dicen por ahí. No. Todo pasa, es lo que hay, sí. Esto es lo que hay. Yo no lo puedo cambiar, yo no puedo cambiar la epidemiología. Yo puedo poner de mi parte lo que puedo poner, pero yo no me puedo poner como Superman a una pandemia o No. catastrofizar o estar pensando si esto va a pasar de aquí a un mes o de aquí a 2 meses. Con humildad, aún desde el punto de vista científico, es que no sabemos. No sabemos si va a pasar, no No se sabemos sabe. cuándo va a pasar, seguramente va a pasar, pero no sabemos especialmente cuándo va a pasar y mientras tanto nos adaptamos de la mejor manera posible. Es decir, yo hago lo que esté en mis manos, no para que esta circunstancia externa pase, sino para que me pase interiormente de otra manera. Es decir, yo hago ejercicio de mi libertad y aquello que yo puedo escoger frente a esto es mi actitud. Yo no puedo vivir como una víctima y huir todo el tiempo o atacar todo el tiempo y desgastarme internamente con mi familia. O yo no puedo vivir como un aprendiz y templarme, que es lo que hace el aprendiz. Así que la solución es vivir como aprendices y cuando somos como aprendices no somos perfectos, ni tenemos que ser perfectos ni mejores, somos lo que somos, estamos aprendiendo. Claro. Jorge, es importante tener una buena comunicación con el cuerpo, por lo menos reconocernos, ya que puede ser difícil para algunas personas, para nosotros, pues confundirnos con, con estos estados de irritabilidad que tú mencionabas. Es una persona que de pronto no es consciente de sus estados emocionales normales, estables, pues puede decir, ah, no es que estoy bravo, ya soy una persona brava. ¿Qué tan necesario es que la persona tenga esa comunicación con ella, que se conozca para que diga, este no soy yo, este es un yo estresado? Eso es un yo transitorio, es un estar que no es un ser, ¿sí? Yo puedo estar enfermo, pero yo no soy un enfermo, ¿sí? Yo puedo tener un momento de neurosis, pero yo no soy un neurótico. Yo puedo tener ira, pero yo no soy irascible. Es decir, que no confundir el tener y el estar con el ser, con nuestra esencia. Y para volver al ser solamente se necesita una cosa, la presencia. Y para volver a la presencia, una sola cosa, la atención. Y cuando tú te cuidas, cuando tú te pones atención, cuando tú eres consciente de tu cuerpo, eso es muy sencillo. Diriges tu atención o tu conciencia a tus pies. ¿Cómo están tus pies en estos momentos? ¿Están tensos, están contraídos, están relajados, están calientes, están fríos?
cómo están tus miembros inferiores, cómo están tus glúteos, están contraídos, cómo está tu columna vertebral. Así que cuando tú vas adquiriendo una conciencia de tu cuerpo, automáticamente esa conciencia lo relaja. Cuando tú tomas conciencia de tu respiración, simplemente observas tu respiración y el patrón de tu respiración cambia, se vuelve más lenta y más profunda y más pausada y más rítmica. Y de pronto te das cuenta, es que estoy respirando como un perrito cansado porque estoy ansioso. Claro. Pero si simplemente te das cuenta, ya esa conciencia reflexiva cambia la fisiología. Entonces tenemos una gran herramienta a nuestra disposición y es la atención. Y que nosotros volvamos a cuidar, a atender, a ponerle cuidado, a considerar el cuerpo que somos. Claro. Jorge, veo que este tema del estrés es muy amplio. Muy amplio. Hay un estrés que, ahorita lo mencionabas, estamos muy estresados. Al estar en un grupo de personas estresadas, ese estrés me puede afectar, me puede llegar, me puede caer. Así ellas no digan estoy estresado, así simplemente lo estén viviendo. El yo hacer presencia frente a personas estresadas pueden llevarme un estrés. Una persona puede tener tensión y estar ordenada, tener coherencia. Y una persona puede tener tensión y estar desbordada por esa tensión, estar en un oleaje tremendo y eso se expresa a nivel fisiológico, a nivel electromagnético. Eso se puede medir en el electroencefalograma, se puede medir en las sustancias químicas que están circulando por la sangre, se puede medir especialmente, muy especialmente en el electrocardiograma, ¿no? Cuando tú te desordenas porque hay mucho estrés que no puedes controlar, automáticamente el ritmo cardíaco se hace menos coherente, digamos que se desordena. Pero no es que se desordene el ritmo del corazón, sino el campo magnético que el corazón emite, que va mucho más allá del cuerpo. Y claro, yo te estoy envolviendo en el campo magnético de mi corazón y en ese campo magnético hay desorden y hay estrés, eso es contagioso. Por eso el miedo es tan terriblemente contagioso, por eso la violencia también es Claro. profundamente contagiosa. La gente está en una manifestación y hay gente muy buena que de pronto se exalta y en esos momentos de exaltación es poseída por ese nivel de desbordamiento emocional y es capaz de hacer lo que en sano juicio nunca haría, ¿no? Lo mismo que la gente que está en un concierto y de pronto está acelerada así y Cambian. no sé qué tocan y salen del concierto y destruyen hasta el nido de la perra. No, eso demuestra que realmente esto puede ser tremendamente contagioso. Es decir, que las ondas electromagnéticas del estrés se pueden transferir de campo electromagnético a campo electromagnético, de corazón a corazón, desordenar nuestro electroencefalograma y ponernos en estos maremotos, en estos tsunamis terribles del desbordamiento a nivel colectivo. Si una persona es consciente de su estrés, Jorge, podría responsablemente tomar la decisión si va a interactuar con una persona en decirle, ve, regálame 20 minutos, yo me calmo, que no quiero contagiarte de mi estrés, o es irrelevante. No, no es irrelevante. Es difícil en cabeza caliente, sí, pero hay una norma. Nunca hagas nada, ni digas nada desde la cabeza caliente, porque la cabeza es como el ordenador y tiene que estar refrigeradito. Si mantén la Claro. cabeza fría y los pies calientes, decían los abuelos, y eso es muy sabio, ¿sí? Porque cuando tú tienes la cabeza caliente, piensas con el plexo solar, con las tripas, con el hígado. Lo que salen son tus sentimientos, tus resentimientos o tus prejuicios. Tus razones se van a opacar y entonces vas a perder el control. A un hijo nunca le hables en caliente, no lo castigues en caliente porque vas a ser injusto. Uno es profundamente injusto. Yo me pongo a ver como médico, hablando con mucha gente, cómo hay momentos que nosotros quisiéramos borrar de nuestra vida, ¿sí? Claro. Porque metimos las patas, digamos, porque procedimos inadecuadamente, porque por un segundo de calentura tenemos años para arrepentirnos, porque a veces hacemos tanto daño inconscientemente, no importa, porque en ese momento estamos poseídos por la ira o por un sentimiento desbordado, así que es muy importante, una clave mayor, la pausa. Y la pausa es
restaurar el ritmo. La vida es rítmica, es euritmia. Cuando pierdes el ritmo es porque has perdido la pausa. Cuando has perdido la pausa, has perdido la paz. Y cuando has perdido la paz ya no tienes raíces profundas, sino que estás en el oleaje de la superficie y estás sometido a todos los vientos y las tempestades externas. Jorge, el estrés juega un papel determinante en el desarrollo de las enfermedades crónicas, Claro que sí. como el No sé. cáncer. Sí, claro que sí. Y tan contundente la respuesta como que es el principal factor en la génesis de la Oh, enfermedad crónica. wow. No el único, pero sí el más importante. Ya sabemos que tenemos muchos tipos de estrés: estrés físico, estrés alimentario, estrés oxidativo cuando hay muchos radicales libres en tu organismo, cuando estás autointoxicado, estrés emocional, estrés mental, estrés por las culpas que cargas del pasado, Claro. estrés y una gran ansiedad por lo que te pudiera deparar el porvenir, estrés por exceso de preocupación en torno de lo que estás haciendo en presente. Es decir, que el estrés se relaciona con el espacio, con el tiempo, con el cuerpo, con la biología, con la biografía. Mira cómo está metido en toda la dinámica de la vida. Y es claro, porque es que el estrés, ya sabemos hoy, que afecta el sistema nervioso, no solo el sistema nervioso autónomo vegetativo, el simpático y el parasimpático, sino que afecta núcleos del sistema nervioso central. Eso ya lo conocemos. Y al afectar núcleos del sistema nervioso central y del tallo cerebral, está afectando la respuesta fisiológica periférica. Y ya sabemos, simplemente para ponerte un ejemplo, mira, si tú tienes por estrés un exceso de tono simpático o noradrenérgico, si estás metido en esa cascada de vasoconstricción, automáticamente empieza a producir muchas más células del sistema inmune, mucho más leucocitos. Y esos leucocitos que aumentan en su número van a generar procesos inflamatorios. Claro. Y los procesos inflamatorios crónicamente sostenidos son la clave mayor de todas las enfermedades crónicas: las neurodegenerativas, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, todo tiene que ver con esto. Entonces, imagínate la cadena: se te afecta tu sistema nervioso, se te afecta tu sistema inmune, tienes problemas inflamatorios y todo esto va a producir una cascada oxidativa que está en relación con la enfermedad crónica. Quiere decir que con el manejo del estrés nos jugamos la vida, ni más ni menos que la vida. ¿Cuál sería, Jorge, una clave bien buena para manejar ese estrés? El estrés negativo, el que nos afecta, el que nos enferma. Está dentro de ti. En primer lugar, que tú lo reconozcas, porque casi siempre pasa desapercibido. Es Esa es decir, la no es el parte estrés difícil, que nos violenta, sino esa tensión crónica permanente que que consideramos te va a normal. generar el bruxismo, que te va a generar la alteración del sueño, que te va a generar este dolorcito de cabeza, esta fatiga. De pronto esta irritabilidad está dentro de ti. Entonces hay una pregunta: ¿qué es lo que yo no quiero de mí? ¿Qué es lo que yo no acepto en mí? ¿Qué es lo que yo no reconozco dentro de mí? Y luego una respuesta: vas a tu respiración y te dices: mi respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada, y la observas. Otra tercera propuesta va más allá: respira lenta y profundamente contando hasta 5 en la inspiración y hasta 5 en la expiración. Cuando logras hacerlo así durante 1 o 2 minuticos y observas bien tu respiración, automáticamente cambia el ritmo de tu corazón y Qué se bien. ordena tu corazón. Y cuando se ordena tu corazón, se ordena tu cerebro. Y cuando se ordena tu cerebro, hay coherencia. Y cuando hay coherencia, ya cuando hay coherencia dentro de ti, es porque hay amor. Es bien importante, porque el amor no es solo una cosa por allá en la estratosfera, también es un asunto de orden. El amor ordena. Y una vez que tú tienes amor, en ese momento te vas a decir, pones las manos sobre tu corazón y aleteas el corazón y vas a decir: a pesar de esta irritabilidad, a pesar de este dolor de cabeza, a pesar de esta fatiga, a pesar de este mal genio, de este mal carácter, a pesar de lo que sea, a pesar de este estrés que no tolero, yo, es muy importante, me acepto. Y te lo dices: me reconozco,
y me amo sin ninguna Me condición. amo, así debe ser. Y luego, y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del ser superior, o de Dios, o de Jesús, o de Buda, o de la Virgen María, o del campo cuántico, a ver, según tu código de creencias. Entonces, a pesar de esta situación, yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. En esta forma, este es el mudra de la libertad. Pero mira, qué tan bonito. En primer lugar, tú te preguntas qué es lo que yo no quiero de mí, qué es lo que no perdono, qué es lo que no acepto, qué es lo que no tolero. Lo reconoces, no para negarlo, para rechazarlo, sino para saber que está ahí. Luego respiras, induces la coherencia y cuando estás en coherencia, estás en la reacción fisiológica del amor. Entonces te declaras el amor incondicional y te sientes amado por el universo, por Dios. Cuando haces eso, vas a mejorar tu capacidad de afrontar el estrés que se venga. Qué bien. Porque el más difícil de todos es afrontar el estrés interior. Realmente el exterior nos hace tanto daño porque ya estábamos con un grado de tensión interior demasiado grande para poder tolerar una sobrecarga externa. Wow. Jorge, muchas gracias. A ti. Queremos terminar este video invitándolos a ustedes a escribir en la caja de comentarios los temas que quieren que tratemos con Jorge. Y bueno, los proponemos, Jorge, y los desmenuzamos. Bueno, los que podamos. Claro Si que no sí. nos hacemos preguntas, reflexionamos. Digamos que esto no son enseñanzas de ninguna manera, son propuestas para que cada quien lo asuma en su propia vida. Escríbanos los temas abajo en la cajita de comentarios y les planteamos las propuestas. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti.